Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a acabar con las integrales impropias, donde vamos a ver integrales que contienen tanto intervalos no acotados como discontinuidades infinitas. Pero antes de nada vamos a comentar un pequeño error que se suele cometer cuando se está trabajando con integrales impropias. Mirad, nosotros ya sabemos que esta integral es igual a la suma de estas dos integrales. ¿Y qué podemos decir del integrando? Ya sabemos que corresponde a la función x. ¿Y cuál es su gráfica? Bueno, pues ya sabemos que la gráfica de la función x es simplemente esta línea que vemos aquí. ¿Cuál es el dominio de esta gráfica? Bueno, pues ya sabemos que va desde menos infinito hasta infinito. Bueno, pues para obtener estas integrales tenemos que escoger cualquier número que esté dentro de este intervalo y que la función sea continua. Como ya vemos que esta función es continua en todas partes, podemos escoger cualquier número arbitrario. Podríamos haber escogido, por ejemplo, 5, que tengamos estos intervalos semicerrados que vayan desde menos infinito hasta 5, incluyéndolo, y este otro que vaya desde 5, incluyéndolo, hasta infinito. Bueno, pues aquí simplemente se ha escogido 0, pero como digo, podemos escoger cualquier número arbitrario siempre y cuando se encuentre dentro del intervalo de la función y que además la función sea continua en dicho punto. Bueno, pues ¿cómo le damos solución a esto de aquí? Ya sabemos que estas integrales son igual a estos límites que tenemos aquí, y ya vemos que para el primer límite, como tenemos infinito, ya vemos que esta integral diverge, y nos pasa lo mismo con el segundo límite. Como es igual a infinito, ya vemos que esta integral diverge. ¿Qué quiere decir esto? Que esta integral diverge. Recordar que para que esta integral converja, ya sabemos que ambas integrales tienen que converger. Si una de ellas diverge, ya sabemos que esta integral diverge. Ahora bien, ¿cuál es el fallo que se suele cometer cuando se está trabajando con este tipo de integrales impropias? Bueno, pues aquí lo tenemos. Vamos a hacer que t tienda a infinito y vamos a colocar aquí directamente las variables. Aquí tenemos t y aquí tenemos menos t. Como t tiende a infinito, al realizar la correspondiente sustitución, ya vemos que aquí tenemos infinito y aquí tenemos infinito por el negativo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos menos infinito. Bueno, pues sabiendo esto, ya sabemos que esta integral es igual a este límite que tenemos aquí. Y empleando el teorema fundamental de cálculo, ya vemos que llegamos a esto que tenemos dentro de los corchetes. Y como tenemos t al cuadrado menos t al cuadrado se cancela, bueno, pues este límite ya sabemos que es igual a 0. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que esta integral converge a 0. Pero acabamos de comprobar que realmente esta integral diverge. Entonces, ¿a qué tenemos que hacer caso? ¿A lo que hemos obtenido aquí o a lo que hemos obtenido aquí? Bueno, pues cuando se está trabajando con integrales impropias, los límites los tenemos que evaluar de forma individual y no de forma global. Si lo hacemos de forma global, bueno, pues ya vemos que obtenemos otro resultado. En cambio, si evaluamos cada límite de forma individual, vamos a llegar al correspondiente resultado, que ya vemos que en este caso esta integral diverge. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos integrales donde tenemos los dos casos, que tenemos intervalos no acotados y discontinuidades infinitas? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo. Ya vemos que el límite de integración superior es infinito y ya vemos que cuando x es igual a 1, el denominador es igual a 0, y cuando tenemos esto de aquí, ya sabemos que en este caso cuando x es igual a 1, tenemos una discontinuidad infinita. Ahora, ¿cómo le damos solución a todo esto? Bueno, pues podéis ver que esta integral es igual a la suma de estas dos integrales. Es decir, partimos de este intervalo que va desde 1 sin incluirlo hasta infinito. Ahora bien, como la función es continua sobre este intervalo abierto, podemos escoger como número arbitrario cualquier número después del 1. Bueno, pues en este caso se ha escogido 2, pero podemos escoger cualquier número, como digo. Bueno, pues en este caso hemos dividido este intervalo en dos intervalos. Uno que va desde 1 hasta 2, incluyéndolo, y luego tenemos este otro intervalo que va desde 2, incluyéndolo, hasta infinito. Y visualmente, bueno, pues vamos a suponer que tenemos esta gráfica, y ya vemos que en 1 tenemos una discontinuidad infinita, pero ya vemos que vamos desde el 1 hasta el infinito. Bueno, pues para este primer caso ya sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que sustituir 1 por una variable que se aproxime a 1 por la derecha, eso t, me da igual. Y una vez que obtengamos esta integral empleando el teorema fundamental de cálculo, ya sabemos que tenemos que obtener su límite cuando t tiende a 1 y lo hace por la derecha. Y para este otro caso, bueno, pues ya sabemos que tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que aproximarnos al infinito, obtener la integral, y una vez que obtengamos la integral empleando el teorema fundamental de cálculo y haciendo que s tienda a infinito por la derecha, bueno, pues vamos a obtener el resultado de esta otra integral. ¿Y qué pasa si tenemos más de algún punto con una discontinuidad infinita? Bueno, pues tendremos que aplicar esto mismo tantas veces como discontinuidades tengamos. Por ejemplo, imaginad que tenemos este intervalo que va desde 1, sin incluirlo, hasta infinito. Pero sabemos que tenemos una discontinuidad, por ejemplo, en 1 y también en 3. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Bueno, pues tendremos que dividir este intervalo en 3 intervalos.
Uno que va desde 1 hasta 2, por ejemplo, el otro va desde 2 hasta 3 sin incluirlo, y por último tenemos este último que va desde 3 hasta infinito. Bueno, pues siempre que tengamos integrales donde tengamos tanto intervalos no acotados como discontinuidades infinitas, ya sabéis que vais a tener que dividir ese intervalo en diferentes intervalos, y eso va a corresponder al número de discontinuidades que tengamos. Aquí tenemos 2 discontinuidades, y como vamos a este infinito, bueno, pues ya sabemos que tenemos 3 intervalos. Y con esto prácticamente, bueno, pues ya hemos terminado con las técnicas de integración. ¿Qué nos falta para terminar con las técnicas de integración? Bueno, pues lo que vamos a ver en el siguiente vídeo, que vamos a ver las integraciones aproximadas. ¿Y para qué nos sirven las integraciones aproximadas? Bueno, pues ya hemos visto que obtener las integrales es bastante complicado. Y en ocasiones, si no tenemos una técnica para obtener dicha integral, ¿cómo podríamos obtener la integral definida? Bueno, pues recordar lo de los rectángulos que nosotros obteníamos, el área bajo la gráfica de una función sobre el eje X y para un intervalo cerrado. ¿Cómo obteníamos este área? Ya sabíamos que teníamos que formar diferentes rectángulos, y ya sabemos que la suma de esos rectángulos era una aproximación del área que teníamos bajo la gráfica de la función sobre el eje X y para este intervalo cerrado. Bueno, pues eso es lo que nos falta por ver. Nos falta por ver las integraciones aproximadas, y tenemos realmente 3 tipos de integraciones aproximadas. Tenemos la regla del punto medio, que usa simplemente rectángulos. También tenemos la regla trapezoidal, que simplemente usa trapecios para obtener el área. Y por último tenemos la regla de Simpson, que simplemente usa parábolas que cruzan la función por 3 puntos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, y como digo, esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo. ¡Hasta la siguiente!